Espero estén muy bien. Yo soy Mireia Mitziar y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una crema inglesa de limón. Esta crema les sirve para decorar pies, tartas, pasteles, panes, helados, en fin, cualquier postre que se les ocurra. Por ejemplo, el pie de limón que hicimos en el video pasado. Si no han visto el video, les voy a dejar el link aquí arriba en la tarjetita y también abajo en la cajita de información de este video. Bueno, si quieren aprender a hacer esta deliciosa crema inglesa de limón, quédense conmigo y vamos con los ingredientes. Con los siguientes ingredientes, haremos aproximadamente una taza de crema de limón. Esta cantidad es suficiente para decorar un pie o una tarta de 20 centímetros. Para esta receta necesitaremos un cuarto de taza de jugo de limón. Asegúrate de pasar el jugo por un colador para que no tenga semillas. Un tercio de taza de azúcar. 3 cucharadas de mantequilla sin sal derretida, un huevo grande, una pizca de sal, que es más o menos un cuarto de cucharadita, y una cucharada de ralladura de limón, que es más o menos la ralladura de 2 limones grandes. Esta le dará una fragancia y sabor cítrico a la crema. Para obtenerla, solo raya la cáscara del limón con un rallador de agujeritos chiquitos como este, hasta que obtengas una cucharada de ralladura. Asegúrate de rayar solo la parte verde o amarilla de la cáscara de limón, porque si rayas hasta la parte blanca, la ralladura quedará amarga y nuestra crema también. Bueno, comencemos. Lo primero que haremos será poner en un recipiente que se puede usar en el microondas, el azúcar y el huevo, y lo batimos todo hasta que quede bien mezclado y sin ningún grumo. Después, agregaremos la ralladura de limón, el jugo de limón, la mantequilla y la pizca de sal, y lo batimos todo hasta que quede bien mezclado y sin ningún grumo. Este paso es opcional, pero si veo que mi crema de limón está un poco descolorida o no tiene un color muy potente como se ve en el video, a mí me gusta agregarle unas gotitas de colorante amarillo para darle un color más fuerte y que se vea más bonita a la hora de decorar nuestros postres. Pero si quieres, puedes no poner el colorante y dejarla así, como tú prefieras. Ya que todo esté bien mezclado, meteremos el recipiente al microondas y lo calentaremos a potencia alta durante 1 minuto. Después de calentarlo 1 minuto, lo sacaremos del microondas y lo batiremos muy bien. Ahora lo meteremos de nuevo al microondas y lo calentaremos otro minuto más. Lo volveremos a sacar. Lo batimos muy bien y lo volvemos a meter al microondas, pero ahora lo calentaremos solo por 30 segundos. Lo volvemos a sacar del microondas, lo volvemos a batir y lo volvemos a calentar por otros 30 segundos. En total hemos calentado la crema durante 3 minutos. Por lo general, la crema de limón está lista a los 3 o 5 minutos, dependiendo de tu microondas. Después de 3 minutos, comenzaremos a checar nuestra crema para ver si ya está lista. Para esto, sumergiremos una cuchara de madera o metal a la crema de limón y pasaremos el dedo por en medio de esta manera. ¿Ves esa línea que se hace al centro de la cuchara y se mantiene así aunque pase el tiempo? Bueno, eso quiere decir que la crema ya está lista. Si tu crema todavía no está tan espesa como para que se forme esa línea, caliéntala en el microondas durante otros 30 segundos hasta que consigas que se forme la línea. Como ves, la crema se ve un poco líquida todavía, pero ya está lo suficientemente espesa como para cubrir la cuchara. Esa consistencia es la que buscamos exactamente, para que cuando se enfríe y se ponga más espesa, siga estando cremosita. ¡Y listo! Así de fácil y rápido hemos hecho una deliciosa crema de limón. Se ve bien, ¿verdad? Ahora solo falta esperar a que se enfríe un poco para poder decorar tus postres. Cuando la crema de limón esté a temperatura ambiente, ya puedes utilizarla para decorar el postre que tú quieras.
por ejemplo, un pie de limón como este. Si quieres aprender a hacer este pie de limón sin horno y con tan solo 4 ingredientes, te dejo el link del video aquí arriba en la tarjeta o también en la cajita de información debajo de este video. Como ves, la crema de limón hace un contraste de color muy bonito en nuestro pie y le da un toque muy profesional y delicioso. Espero les guste mucho y les sea de mucha ayuda a la hora de decorar sus postres. A continuación, les daré unos tips o sugerencias que harán que su crema de limón quede perfecta. Te sugiero calentar la crema de limón por periodos cortos de 1 minuto o 30 segundos y entre cada periodo sacarla del microondas y batirla, como lo hicimos en este video. Haciéndolo de esta manera, tenemos un mejor control de la temperatura y evitamos que la crema se cocine de más o se queme. También evitamos que se le hagan grumos y pierda esa consistencia cremosita que estamos buscando. Si no tienes microondas o no quieres hacer tu crema de limón de esta manera, también puedes hacerlo a baño María. Seguirás los mismos pasos y la calentarás a baño María sin dejar de mover, hasta que tome la consistencia espesa para que se forme la línea en la cuchara cuando pases tu dedo por encima. Recuerda no cocinar por mucho tiempo tu crema, porque quedará muy espesa y cuando se enfríe se pondrá todavía más espesa y no quedará tan cremosa como debería. Si se te pasa el tiempo de cocción o sin querer dejaste tu crema muy espesa, no te preocupes, que esto se arregla pasándola por un colador con la ayuda de una palita, para que la crema pueda pasar por los agujeritos del colador y vuelva a tener una consistencia cremosita y menos espesa. Si te sobra crema de limón o la quieres guardar para otra ocasión, solo ponla en un recipiente con tapa o cúbrela con plástico de cocina y guárdala en el refrigerador, así te durará entre 1 o 2 semanas. Si quieres guardarla por aún más tiempo, también puedes congelarla. La guardas en un recipiente con tapa y la pones en el congelador. De esta manera te durará hasta 1 año. Para descongelar la crema y que vuelva a su consistencia original, solo saca el recipiente del congelador y ponlo dentro del refrigerador por 24 horas antes de que la vayas a usar. De esta manera se descongelará poco a poco y no habrá cambios bruscos de temperatura que cambien la consistencia o sabor de la crema de limón. Ahora te daré unas ideas de cómo puedes usar esta deliciosa crema de limón. Por ejemplo, puedes usarla para ponerla encima de tus postres. Puedes usarla como relleno. Puedes comerla en un vaso mezclada con yogurt, frutas, granola, cereales, nueces, cacahuates, almendras, frutos secos, etc. También puedes utilizarla para hacer mousse, helados, frosting o betún para pasteles y cupcakes. Como ves, tiene muchos usos y muchas formas de comerla, todos muy deliciosos. Tú decides cómo usarla y cómo disfrutarla. Tu creatividad y tu antojo son el límite. Yo solo espero que la disfrutes mucho. Como ven, esta crema inglesa de limón es muy facilísima de hacer, no necesita mucho tiempo ni tampoco muchos ingredientes y le va a dar un toque muy profesional y delicioso a tus postres, así que espero les guste tanto como a mí. Si te gustó esta receta, por favor regálame un like, déjame tu comentario aquí abajo que yo siempre lo respondo y por favor comparte este video en tus redes sociales. Con esto me ayudas demasiado para que mi canal crezca y yo te lo voy a agradecer muchísimo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado esta receta y hayan disfrutado mucho de este video. Muchísimas gracias por estar en un video más conmigo. Que Dios me los bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye.